Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial y el día de hoy tenemos el honor de entrevistar por segunda vez aquí en nuestro canal a Manuel Lucena Giraldo, quien es doctor en Historia de América, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y director de la Cátedra de Patrimonio Español e Hispánico de las Universidades de Madrid. Es miembro de la Real Academia de la Historia de España y pertenece al Comité de Sección de la Academia Europea. Es autor de varios libros sobre la historia hispánica, como por ejemplo Francisco de Miranda, La aventura de la política, Un imperio de ingenieros, una historia del imperio español a través de sus infraestructuras, 1492-1898, y Viajes a la Guayana Ilustrada, El hombre y el territorio. Y el día de hoy estaremos hablando sobre este último libro. En él nos encontramos una historia sobre las fronteras de la Venezuela Ilustrada, que está llena de relatos y estudios sobre la Guayana venezolana, escritos por viajeros y expedicionarios españoles, marinos, militares, religiosos, científicos y políticos, desde mediados del siglo XVIII hasta el primer cuarto del siglo XIX. Profundamente ilustrado el libro con reproducciones en color de pinturas, grabados y mapas de la época. Así que sin más, bienvenido una vez más a su casa, don Manuel, a Venezuela Provincial. Muchas gracias. Es un honor y un placer estar con ustedes, Emilio, y con Venezuela Provincial. De nuevo, muchas gracias por su interés. Para nosotros es un honor contar una vez más con su presencia, don Manuel. Y la primera pregunta no podía ser otra, ya que hemos hablado del libro, que está lleno de documentación, tanto escrita como gráfica de la época. Quisiera que nos hable un poco del proceso a la hora de documentarse para escribir el libro y qué documentos significativos nos podemos encontrar en su obra, Viajes a la Guayana Ilustrada. Bueno, pues muchísimas gracias. En verdad es un libro que tiene que ver con un proyecto de investigación alrededor del quinto centenario del 92 que buscó reevaluar la trayectoria de las relaciones culturales y científicas entre España y América bajo una perspectiva nueva. Pero cuando nos ponemos a pensar en el 92 dejó muchas cosas extraordinarias y una de ellas fue una gran renovación historiográfica. En ese sentido, este libro, Viajes a la Guayana Ilustrada, me permiten que se lo muestre aquí a nuestros interesados y espectadores. Lo que plantea es la recuperación de una serie de fuentes históricas, como bien has mencionado, relatos de viaje, diarios, informes, memoriales, textos muy desconocidos o directamente inéditos. Yo creo que más de la mitad del libro son textos que están en los archivos, pero que nunca habían sido publicados, que se vinculan con mi trabajo de tesis doctoral, viajes y expediciones científicas españolas a la Venezuela, a Venezuela 1750-1767. Así que bueno, digamos que ahí yo perpetré mi tesis doctoral hace ya muchos años, pero quedó una recopilación de textos, de fuentes, de diarios que realmente, Emilio, es que me quemaban en los dedos, ¿no? Diciendo, pero este material extraordinario que permitió, bueno, argumentar en mi tesis doctoral sobre lo que fue la Venezuela de Carlos III y de Fernando VI fundamentalmente, la Venezuela del siglo XVIII, quedaban esa cantidad de textos y yo pensaba que era casi un delito el quedármelos para mí solo, ¿no? Así que en esa época, y yo me formé también en Venezuela, en el Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo soy hijo de la Academia Venezolana en todos los sentidos. Hubo un interés inmediato por compartir esta idea, Emilio, de dar a conocer estos textos. Y bueno, pues salió todo redondo, podríamos decir, si me permite la expresión, porque la fundación del Banco Provincial y los maravillosos editores que había entonces en Venezuela hicieron un libro que para mí es una joya, es una obra de arte, ¿no? Yo nunca, por supuesto, he podido ni aspirar a publicar un libro remotamente parecido en la belleza del objeto libro y, por supuesto, también, me permites aquí que haga un poco de Sí. muestra, ¿no? En torno a lo que representa este libro, ¿no? Es un libro, como bien has mencionado, que tiene un estudio introductorio, yo creo que
relativamente largo para explicar qué es aquello de lo que trata el libro y, bueno, pues un conjunto de textos bastante importante, como bien has mencionado, diarios, viajes, informes, secretos y no secretos sobre, bueno, lo que podríamos llamar el ensamblaje de Venezuela a partir de la Capitanía de 1777 o como resultado de esa identificación. Y son fuentes, como bien has mencionado, son las voces de la historia hispana, de la historia de Venezuela, de la historia de España. Son, por supuesto, gente nacida en Venezuela, en la Capitanía General, gente que venía de otros sitios, de muchos de países europeos vinculados o al servicio entonces de la monarquía española. Y yo creo que ante todo aquí lo que tenemos es la muestra de una peripecia histórica fascinante que representa el nacimiento de Venezuela como un territorio integrado en la capitanía a partir de 1777. Hay un momento clave en la historia de la Guayana que es cuando se organiza la Real Expedición de Límites al Orinoco por parte de la monarquía hispánica para establecer los límites con Portugal de sus posiciones en Sudamérica y así cumplir con los términos del Tratado de Límites, ¿no? Esta expedición duró de 1754 a 1761 y las autoridades españolas ven primordial desarrollar a la Guayana ante la amenaza no solo portuguesa, sino también inglesa y holandesa en la zona, ¿no es así? Absolutamente. Bueno, muchas gracias por resumirlo mucho mejor que yo, aunque fue el objeto de mi tesis doctoral. En efecto, aquí tenemos una especie de anomalía historiográfica que intentamos resolver e intenté resolver con esta investigación. Y por supuesto hay excelentes personas que trabajan con esto, ¿no? En primer lugar, nos venden un poco la idea, las mitologías nacionales del siglo XIX en adelante, de que las reformas borbónicas producen las independencias. Nada, cero. Esto no tiene nada que ver. Yo creo que ya tenemos que separar la idea o dejar atrás la idea de una Venezuela menesterosa, aislada, castigada, pobrecitos. Estos disparates de la historiografía, el relato ficcional de nación, ¿no? Y por el contrario, la Venezuela de 1810 es una Venezuela extraordinariamente pujante, rica, conectada. Es impresionante la riqueza acumulada que hay en la América española, en México en especial y en Venezuela en particular. Esto es el resultado de lo que ocurre en los 50 años anteriores, que han sido, creo yo, poco integrados en esta explicación tautológica, autorreferencial de la mitología nacional, ¿no? De por qué se funda Venezuela como nación, por qué surge a partir de 1810. Esto es una cosa diferente. Antes, lo que tenemos es este largo proceso y, como bien has mencionado, es muy importante tener en cuenta algo que nos cuesta, en cierto modo, entender desde el siglo XXI. Venezuela es la entrada a América, es el puerto central, es la línea de navegación. No, la importancia de Cartagena de Indias en la actual Colombia tiene que ver con que es un puerto que hay ahí, pero antes está toda la costa venezolana. Y ese es el pasillo de entrada, si me permite la comparación un poco siglo XXI, es el camino que nos lleva a Marte. Eso pasa por la costa venezolana del siglo XVIII. Por eso era tan importante arreglar los límites con Portugal, detener a Portugal en el Brasil portugués, en su avance incontenible hacia las fronteras de la América española, y eso se resuelve con una expedición, la expedición de límites al Orinoco. Quizá alguno de nosotros recuerde la película La Misión, que es eso, refleja eso mismo en el sur del continente, tiene que ver por supuesto, con la expulsión de los jesuitas en 1767, pero para lo que a nosotros nos interesa en Venezuela provincial, Emilio, aquí lo crucial es que mucho antes de que esto ocurriera hay, bueno, pues una vertebración de la Venezuela interior, de la Venezuela que no es Caracas, para entendernos también, aquí no estamos hablando de la historia de Caracas, estamos hablando de la historia de la Venezuela provincial, y me alegra poderlo compartir en especial aquí, y cómo la Guayana es una pieza crucial en ese descubrimiento de una América interior, de una América continental, de una América fluvial llena de recursos.
La Capitanía General del 77 no es más que el resultado de una visión geoestratégica del territorio venezolano que va muchísimo más allá de Caracas y que integra todo lo que hay alrededor. ¿Por qué 1750? Sencillamente porque es el momento en que España y Portugal deciden por fin fijar unas líneas, arreglar lo que les conviene a las dos coronas bueno, pues poner en marcha una política pragmática en América. Y 1761, porque el Tratado del Pardo hay un cambio de monarca, viene Carlos III, ha muerto Fernando VI como gran monarca garante de ese acuerdo hispano-portugués. Su esposa era la reina Bárbara de Braganza, que era portuguesa, una reina extraordinaria. Y en el 61 se cancela ese tratado, la vigencia imperial de ese tratado. ¿Quiere eso decir que, terminado el tratado, termina el reformismo que se pone en marcha con la expedición y con la presencia in situ del Estado? No, en absoluto. Y aquí hay un personaje apasionante, hay varios textos suyos incluidos en el libro, que es don José Solano y Bote. Su retrato está en el Museo Naval delante de en la batalla de Pensacola, en Florida. Es un personaje muy importante en la guerra de independencia de Estados Unidos. Es el jefe de la escuadra, nada menos, el jefe de la armada. Y él viene de Venezuela, él se hace en Venezuela como marino, como cartógrafo, como científico y como político. Y todo eso está vinculado con Venezuela y con la Guayana venezolana. ¿Qué es lo que queda ahí? Bueno, lo que las fuentes reflejan. Yo creo que aquí no hay ningún punto de vista particular por mi parte. Hay curiosidad por la geografía, cartografía puesta al día, hay mapas, hay noticias de viajes, existe una confirmación verificada desde el punto de vista de la corona, de la conexión entre el Orinoco y el Amazonas, que todavía hay algunas dudas al respecto. Todo esto lo confirman las expediciones de límites. Y bueno, voy a decir un par de nombres, Emilio: San Carlos de Río Negro y San Fernando de Atabapo. Es decir, Ujú. la salida de Venezuela hacia los llanos y hacia lo que es la actual frontera con Colombia, bueno, todo eso se garantiza, eh, la frontera con Brasil, toda esa concepción de un territorio orgánico, de una geografía funcional, de lo que va a ser luego Venezuela y la integración crucial de la Guayana desde el punto de vista de la política y la geoestrategia de Estado, de la monarquía borbónica. Todo eso se consigue en ese periodo y estos son los textos que están a su disposición para que los puedan verificar, para que los puedan comprobar y disfrutar leyendo, bueno, estas maravillas de descripción de los interiores de Venezuela. Por cierto, 50 años antes de que Humboldt siquiera apareciera por allí, 6 mesecitos o 3 mesecitos, y luego se inventara que él lo inventó todo, lo descubrió todo y lo copió todo finalmente también, ¿no? Así es, ya habían existido estas expediciones iniciadas y fundamentadas por la monarquía hispánica. Algo muy importante que acaba de señalar don Manuel es estas fundaciones de poblaciones en la Guayana, como San Carlos del Río Negro, y es que el rey Carlos III promociona la idea de fundar una nueva ciudad que se convierta en la capital de la región también. Y este hecho sucede el 2 de mayo de 1764 por Joaquín Sabas Moreno, cumpliendo con la orden real de trasladar la antigua Santo Tomé de Guayana a la parte más angosta del río Orinoco, ¿no? Por consejo del capitán justamente José Solano y Bote, ¿no? Y bueno, dando nacimiento a Angostura, hoy en día llamada Ciudad Bolívar. Y Angostura se convierte en una ciudad que tomó auge gracias sobre todo al intercambio comercial con las Antillas, con Barinas e inclusive con la península, ¿no? Y en 1795, Carlos IV concede un escudo de armas, el cual reza en su traducción del latín lo siguiente, con su permiso lo cito, abro comillas: no encontrarás otra de más variada riqueza, cierro comillas. ¿Qué no puedes comentar sobre la fundación de Angostura y el desarrollo de la ciudad, don Manuel? Perfecto, pues muchísimas gracias. Grandes preguntas. Bueno, yo creo que la, la fundación de Angostura representa en realidad uno de los resultados estratégicos de la experiencia de la expedición de límites. O sea, cuando se organiza la expedición de límites en Europa, 1749-50, hay dos posibilidades de llegar hasta lo que es hoy la frontera de Venezuela con Brasil.
zona de Tefé, Tabatinga, el Río Negro, para entenderlo. Y bueno, pues sabemos que seguro podemos llegar allí a través del Amazonas. En fin, hablamos como si esto fuera darnos un paseo en el autobús, ¿no, Emilio? Bueno, te vas a la desembocadura del Amazonas, remontas el Amazonas unos 1500 kilómetros, en fin, y subes por el caño, por el Río Negro, de modo Ujú. que seas capaz de llegar a esa zona de la frontera marcada en los mapas, representada como un dibujo entre Venezuela y Brasil, en la actualidad, también Colombia. Así que eso es lo que quieren hacer los portugueses. Por decirlo de una manera más clara, ellos quieren que la expedición sea rehén, que los expedicionarios españoles sean rehenes de la territorialidad luso-brasileña. Si tú vas por mi territorio, yo te voy a dar de comer o no. Eso te voy a ayudar o no, o te voy a boicotear o no. Muy rápidamente se tiene noticia de que un jesuita, el padre Manuel Román, en 1744, ha sido capaz, intentando combatir a los esclavistas portugueses que entran en el territorio de la Capitanía General de Venezuela, cazando indígenas esclavos, esa es la Ujú. realidad de la historia, él descubre, él es el descubridor occidental del caño Casiquiare, porque se mete por el Orinoco y los indígenas le dicen, él pregunta, ¿de dónde vienen los esclavistas portugueses? Vienen de por allá, vienen del sur. Y yo me tengo que acercar para allá para decirles, oiga, aquí hay presencia misional, jesuítica, española, aquí ustedes no pueden entrar. Y yo también tengo mis indígenas amigos y colaboracionistas. Está la historia de las fronteras hasta el día de hoy. Bueno, entonces ellos saben, cuando organizan la expedición de límites, que se puede entrar por el río Orinoco, encontrar el dichoso caño Casiquiare, que es buscar una aguja en un pajar, en medio de la selva del Orinoco y el Amazonas, ¿no? Y, por lo tanto, se puede, los expedicionarios que van a trazar la frontera con los portugueses pueden llegar al borde, a la línea divisoria, al territorio donde hay que definir las coordenadas geográficas, Emilio, yendo por mi propio territorio. Y ahí está la Guayana venezolana. Desde 1754, cuando ellos llegan a Cumaná, suben por el Orinoco y se dirigen hacia lo que va a ser luego San Fernando de Atabapo por Fernando VI y San Carlos de Río Negro por Carlos III, no hace falta explicar mucho más. Lo que hacían ellos estaba muy bien definido y era muy claro. Esto implica que hay lo que podríamos definir como el descubrimiento del interior venezolano por parte de la presencia del Estado. No estamos hablando de los misioneros, que por supuesto estaban ahí, siguieron allí, excepto los jesuitas, capuchinos, franciscanos, bueno, y muchos otros también, ¿no? ¿Qué ocurre con Angostura? Y no me estoy escapando de la pregunta, Emilio. Bueno, ellos se dan muy bien cuenta de que una cosa es el Bajo Orinoco y otra es el Orinoco Medio y otro es el Alto Orinoco. Dicho así de una manera, bueno, muy general, ¿no? El Bajo Orinoco es el oriente de Venezuela, el Orinoco Medio es casi los llanos, vamos a decir, bajo una percepción muy burda, pero muy real, y el Alto Orinoco, eso es ya el Amazonas, la selva, ¿no? Bueno, necesitamos entonces un control suficiente de un lugar, de una ciudad, va a ser Angostura, en la Angostura del Orinoco, también hay una identificación geográfica de un lugar determinado, por dos razones. Para tener una base bien conectada con el océano, lejos de las dificultades de la navegación interior, y en segundo lugar, porque va a ser un puesto defensivo frente a los holandeses que desde la Guayana holandesa llevan 100 años entrando, haciendo cazas de esclavos, comercio, contrabando y lo que les dé la gana en toda esa región. Así que la Fundación de Angostura es, por un lado, un signo del triunfo de la nueva política de presencia de la corona, de la monarquía y de la Venezuela hispana, y por otro lado, es también una base que va a permitir una nueva articulación de las geografías del interior venezolano. Quizá aquí podríamos añadir, Emilio, que Angostura representa el triunfo del reformismo borbónico del cual es hijo Venezuela. Pensando en esta conversación, me acordaba de un gran maestro, un gran historiador venezolano ya fallecido,
jesuita, el padre Germán González Oropeza, que dirigió en la Universidad Católica Andrés Bello, para mí es uno de mis maestros, eh, muchas investigaciones sobre las fronteras de Venezuela y la defensa de las fronteras venezolanas. Y alguna vez él me decía en Caracas, hacía muchos años, eso de Manuel, desengáñate, sin el reformismo borbónico, Brasil habría llegado hasta San Antonio de los Altos, ahí al ladito de donde termina Caracas, ¿no? Porque estos habían seguido entrando, Angostura nunca se habría fundado y, bueno, nuestra inercia urbana fundacional no hubiera sido capaz de defender el territorio frente al avance de los paulistas, los cazadores de esclavos y el increíble dinamismo expansivo del Brasil portugués. No es por nada, pero es el país más grande de América del Sur. Ujú. Sí, los llamados bandeirantes, el problema es con los bandeirantes. Pero Exacto. quisiera don Manuel hablar de uno de los personajes más importantes de la historia de Guayana, que es el gobernador Manuel Centurión Guerrero. Él crea un plan de poblamiento, mejora las infraestructuras defensivas y construye nuevos fuertes, muchas veces aportando los caudales de su propio bolsillo, ¿no? Los pobladores y Sí. autoridades de la ciudad de Guayana describen la labor de Centurión en la relación de méritos y servicios de don Manuel de Centurión al al Consejo Supremo de Indias, expresando de que Guayana era lo siguiente, abrimos comillas, un miserable desierto sin comercio y sin erario, pero Centurión, con sus eficaces y acertadas providencias en una provincia utilísima al Estado, poblándola y dándole el comercio y agricultura, desterrando la desnudez. Finalizamos aquí la cita. Y en 1778, Centurión escribe un informe para el ministro de India, José de Galvez, en el que expone sus ideas para hacer progresar la Guayana, entre ellas la libertad de comercio, ¿no es así? Bueno, es un fascinante personaje, es un gobernante ilustrado, es un político gradualista, eso también es muy importante, es un gran gobernador y como bien has mencionado, él forma parte del mejor elenco de la élite que administraba la monarquía española durante ese periodo. Pero hay que darle la vuelta al argumento, Emilio. Mandan a Centurión porque es tan importante Venezuela, es tan importante Guayana, que tienen que mandar a un tipo eficaz. No pueden. O sea, estamos hablando de la centralidad de la permanencia de la monarquía española en una época convulsa. Se acaba de perder la catastrófica guerra de los 7 años en 1763 contra Gran Bretaña, en la cual se termina con la ocupación de Manila y La Habana. Es un drama enorme. Y bueno, ¿cuáles son los mejores disponibles? Podríamos decir, bueno, pues ahí está un gran militar de origen italiano, don Manuel Centurión, que en efecto es seguramente el más importante gobernador de esta, yo creo, desde luego del siglo XVIII en los territorios de frontera en Venezuela, o por lo menos está entre ellos. En el libro tenemos varios textos suyos vinculados con esta época dorada y casi perdón por el uso del término, de la Guayana venezolana, pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, lo voy a mostrar aquí, espero que se vea un Sí. poquito al menos, la carta sobre el reconocimiento de la boca de navíos, es decir, la muy complicada desembocadura del Orinoco, Sí. en que él cuenta pues las cosas fascinantes que nos podemos encontrar. Otro texto que yo creo que es increíble, que es evolutivo respecto al anterior, es este texto de aquí, Las cartas sobre el descubrimiento de la laguna Parima y el Cerro Mm, Dorado, por Manuel Centurión y Vicente Díez de la Fuente, que es un veterano de la expedición de límites del Orinoco, un gran explorador. Estamos hablando de gente de una categoría humana, de una capacidad de riesgo y de una curiosidad absolutamente sorprendentes. No puedo evitar, Emilio, lo siento, mostrarles el mapa, ¿eh? El mapa de la Guayana venezolana que ellos consiguen organizar. Nos parece un croquis casi naif, pero bueno, vamos a decir casi entre nosotros, métase allá y recorra todo eso. Y luego hablamos, ¿no? Se trataba de definir una territorialidad eh, clara frente a las pretensiones portuguesas y bueno, pues Manuel Centurión es quien resuelve dos cosas muy importantes, yo creo. Bueno, tres cosas.
En primer lugar, hay una política de reforma definida. En un pequeño capítulo de un libro hacía tiempo lo definí como el reformismo de frontera. Es cierto que el reformismo borbónico, la puesta en marcha de una nación imperial española, que es lo que hay aquí detrás, ¿eh? Una España americana y una España europea, formando parte de una misma nación, de un mismo cuerpo de monarquía, y así va a continuar hasta 1810. Manuel Centurión representa ese reformismo de frontera, que es muy científico, muy tecnológico, que explora recursos naturales, que intenta integrar alianzas indígenas de la manera más hábil posible, que copia a veces cosas que han funcionado en el Brasil portugués. Esa sería la primera parte. Hay un plan político, un proyectismo muy definido. Por otra parte, yo creo que la otra cuestión tiene que ver con la cuestión del dorado. Todavía el dorado sonaba y, como acabamos de mostrar en este texto, Centurión y Díaz de la Fuente se van al último lugar que queda vacío en el mapa, Emilio, donde debía estar el Dorado, que es, corresponde con la zona de Roraima, de la frontera de Venezuela y Brasil actualmente. Y bueno, ellos vienen a descubrir con todo, con una mezcla de melancolía y afirmación racional, que el Dorado existe. El Dorado es una laguna de la cual se ve un reflejo. Ellos llegan a estar allí, allí tienen una agarrada con los portugueses poco después, como no podía ser de otra manera, pero resuelven esa idea de que el dorado realmente corresponde, como siempre ocurre con las leyendas, con con un paisaje, con una representación de la naturaleza, los trozos de cuarzo que brillan, la zona lacustre que se inunda y de repente desaparece. Ellos resuelven esta leyenda del Dorado de manera definitiva. Y yo diría que lo tercero tiene que ver con la continuidad, ¿no? Centurión está bastante tiempo allí y consigue dejar una huella política, una manera de organizar el territorio que, insisto, tiene que ver con la territorialidad posterior de Venezuela, más allá de la terrible pérdida de la Guayana Esequiba a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pero también deja un dispositivo montado. Gobernar es poblar, tiene que haber ciudades, tiene que haber alianzas, tiene que haber un buen conocimiento del mundo indígena, tiene que haber comercio, evidentemente, y bueno, los gobernadores que lo siguen, y en particular Miguel Marmión, hay un texto también incluido en el libro, la descripción de la provincia de Guayana en 1788, lo que cuenta es, bueno, esto es el Silicon Valley del siglo XIX, de las décadas que vienen, ¿no? Vénganse para acá porque esto es un territorio promisorio, es un territorio de futuro. Y las bases de definición de esa idea de una Venezuela interior, que insisto, es una tierra prometeica, eso está muy en la base de los proyectos de Libertador y en adelante, todo eso está muy claramente definido durante el siglo XVIII. Y es, por supuesto, muy anterior a la independencia. Es interesante porque nombró a Antonio Santos de la Puente y se dice que él era políglota en los idiomas indígenas de Guayana. Inclusive señala el capitán general de Venezuela, Manuel Guevara de Vasconcelos, que Santos se internaba en las selvas vírgenes vestido de indio, desnudo y maquillado con onoto, la usanza nativa, ¿no? Una anécdota bastante interesante de este personaje que te Bueno, digo pero yo. son Sí. estrategias y son personajes extraordinarios de los cuales apenas sabemos nada, ¿no? Por supuesto, yo les animaría a quienes nos estén escuchando a investigar estos personajes fascinantes, ¿no? Que son personajes de la historia mundo, ¿no? Son personajes de la historia global. No son, o sea, al mismo tiempo estamos saturados de escuchar de exploradores británicos o estadounidenses en esta época, Lewis and Clark. Bueno, gente importante, sin duda, ¿no? Pero estos personajes son increíbles, ¿no? Qué capacidad de transición entre mundos, de moverse entre fronteras. Por supuesto, muchos de ellos son mestizos, son indígenas, que están perfectamente integrados en el mundo criollo, llamaríamos hoy venezolano, español, y viceversa. Yo creo que ese personaje en particular es apasionante. Pero es un mundo, Emilio, que no es un mundo como nos quieren presentar, de rechazo, de colonialismo, palabra que ni siquiera existía por entonces. Es un mundo de
interacción, avance, emprendimiento, capital riesgo, sin la menor duda, y también, bueno, geoestrategia política muy bien organizada por la monarquía de Carlos III, sin duda. Bueno, ya nos quedan 7 minutos, don Manuel. Como usted ha señalado, muchos critican las reformas borbónicas y a la Ilustración española del siglo XVIII sin base suficiente, cuando más bien Guayana es un ejemplo de cómo una región tan pobre y periférica, casi despoblada como lo fue en los anteriores siglos, como el XVI y el XVII, se convierte en un polo de desarrollo increíble, ¿no? Donde podemos encontrar, por ejemplo, la Catedral de Guayana, que es considerada por expertos como el arquitecto italiano Graziano Gasparini la más alta de Venezuela y una potencia agrícola, ¿no? Y bueno, toda esta prosperidad va a terminar, toda la prosperidad de la región de Guayana termina con el inicio de la guerra de independencia. Sufre constantes asedios por parte de los republicanos esta zona. Recordemos cómo en 1817 las fuerzas republicanas invaden la región y realizan la masacre de los misioneros capuchinos a mano de Jacinto Lara, por cierto. Posteriormente, los insurgentes expropiaron toda la mercancía y ganado de los capuchinos y los indios de las misiones fueron enlistados a la fuerza en el ejército republicano o se volvieron peones de los criollos, quedando liquidadas las misiones del Caroní por más de una centuria, que eran prácticamente el motor económico de Guayana. Háblenos un poco del fin de la prosperidad con las guerras de independencia. Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien. Yo creo que de la Segunda República de Venezuela, el segundo fracaso de la libertad republicana, que es una libertad de Caracas, de criollos y de blancos, por decirlo también de una manera bastante clara, hay una certidumbre, luego de 1814, que tiene que ver con el momento en el que Bolívar, el libertador, se da cuenta de que tiene que introducir una idea de guerra civilismo, de división étnica, españoles y canarios o conmigo contra mí. En fin, crea una división radical de la comunidad política para tener una herramienta que suscite al final lo que va a ser la independencia venezolana y de otros países. Y, por otro lado, entiende muy bien, y en esto Páez es muy importante, por supuesto, un llanero, a fin de cuentas, que en realidad el control de las costas venezolanas tiene que ver con el control del Orinoco y con el aprovechamiento de la gigantesca cantidad de recursos, la despensa de Venezuela, que es el interior y en particular el oriente, las misiones de los capuchinos y, bueno, como bien has descrito, esas enormes contingentes de población organizada que hay en las misiones de los capuchinos y de otras órdenes religiosas. Quizá ahí lo único que habría que añadir, Emilio, es que acordémonos que los capuchinos catalanes, los capuchinos del oriente de Venezuela, estaban comenzando una revolución industrial. Ellos Sí, las tenían forjas. explotación, las forjas, pero esto no es una anécdota, esto es una categoría. Ellos estaban camino de realizar una revolución industrial endógena, podríamos decir, ¿no? Hasta ese punto era un polo de desarrollo, visto con mentalidad del siglo XX. Y en efecto, trágicamente, la independencia supone que las regiones de Venezuela se acaban por ser subordinadas a Caracas. Esto que acabamos de decir, lo podemos decir igualito de Maracaibo, realista hasta el último momento en el que tuvo que dejar de serlo, evidentemente. Esa larguísima guerra que llamamos la guerra de independencia, que tiene una fase de guerras entre ciudades, de guerras civiles y finalmente de guerra patriótica, en términos de producción de una fragmentación definitiva de la antigua monarquía española, en el caso de Venezuela pasa por un terrible legado de destrucción material y humana. Yo creo que la destrucción humana es crucial y es un problema comparativo con otras independencias menos violentas en términos de destrucción del capital humano y el emprendimiento del capital riesgo. Pienso, por ejemplo, incluso en Perú o en Colombia, ¿no? Si nos ponemos a pensar en independencias comparadas, toda esa tragedia implica el sacrificio de el impulso de modernización y reforma que había ocurrido en Venezuela, tanto en Caracas como sobre todo en la Venezuela provincial a partir de 1750. Así que es cierto, y bueno, son también palabras de Bolívar.
la independencia, la libertad es el único bien que hemos ganado a costa de todo lo demás. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Bolívar poco antes de morir, ¿no? Nos está diciendo que esa prosperidad, esa inserción en los circuitos dinámicos de la innovación del mundo atlántico, en el momento de la revolución industrial, se pierde ese tren por el legado de la destrucción que deja la independencia. Y en efecto, la subordinación o no a Caracas, vamos a hablar de las guerras federales de 1860 y tantos, es el siguiente escenario de la política conflictiva que se convierte en la política en la cual desgraciadamente se funda Venezuela desde 1820-21 en adelante, Emilio. Es importante porque acaba de nombrar la región del Esequibo, ¿no? Y cómo se perdió posteriormente, porque, claro, después de la guerra de secesión venezolana, el Esequibo queda en el olvido, ¿no? Por parte de las autoridades republicanas y es aprovechado por Gran Bretaña, potencia que apoyó, hay que decirlo, a los insurgentes de la guerra, para apropiárselo. Incluso Daniel Florence Oleari, que fue edecán de Simón Bolívar, convence a Carlos Zulet y directamente a Páez de no construir un faro en Punta Barima, ¿no? Para beneficio, por supuesto, de Gran Bretaña. Entre otros hechos que los ingleses aprovecharon y que su objetivo era incluso apoderarse de la ciudad de Angostura, lo que hoy en día es Ciudad Bolívar, y que gracias a la intervención increíblemente de los Estados Unidos no llegaron a ocupar todo ese territorio. ¿Qué nos puede hablar de todo este aprovechamiento de Gran Bretaña por parte del territorio de la Guayana? Bueno, pues es una de las consecuencias de la pérdida de un proyecto de integración territorial tal y como fue definido durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ya hemos estado conversando de manera clara sobre ello. En primer lugar, por los ciclos vinculados a la organización del territorio venezolano y del Estado venezolano desde 1830 en adelante, tras la ruptura de la Gran Colombia y sobre todo luego de la Guerra Federal. Lo que hay es un enorme, una enorme, la expresión es una expresión coloquial, pero sirve, es una tierra de nadie vista desde los poderosos territorios, los poderosos imperios, si pensamos en Brasil, situados en las fronteras venezolanas. Y digamos que aquí hay un aperitivo triste, un aviso que se vincula con la firma en 1859 del Tratado de Fronteras con Brasil, que ya supone una pérdida de una enorme cantidad del territorio histórico venezolano. Es decir, lo que ocurre con el Esequibo es el siguiente escenario anunciado y previsto de cómo la fragmentación de Venezuela iba a ser un resultado inevitable de la ausencia de presencia del Estado y del control de las fronteras. Algo que desde luego en el siglo XXI no puede estar de más actualidad, ¿no? Y en ese sentido que los victorianos británicos en su despliegue imperial a escala global tuvieran claro desde el siglo XVI realmente, desde la llegada de Walter Raleigh a finales del siglo XVI, ya ese territorio, recordemos que el Imperio Británico arranca en las Antillas y en el Caribe controlando las islas que rodean todas las rutas de navegación cercanas a Venezuela, ¿no? Es muy antigua la pretensión inglesa y luego británica a partir de 1707 de ese territorio. Todo eso tristemente viene a... Perdona que lo interrumpe, que Por inclusive favor, llegaron hasta quitarle la isla de Trinidad a la Capitanía General de Venezuela. 1797, efectivamente. O sea, esto es una fragmentación, es una disgregación anunciada y por etapas, podríamos decir. Pero es cierto que el gran drama se produce a partir de finales del siglo XIX, en un momento de crisis máxima y guerra civil en Venezuela, con la aceptación del famoso, ¿cómo decirla? El famoso laudo arbitral de 1899, la intervención supuestamente también arbitral de Washington con los jueces comprados y, bueno, algo que yo creo que sí que es muy importante, no podemos evitarlo, estamos a fin de cuentas en España, pensar en la
ocupación ilegal de Gibraltar desde comienzos del siglo XVIII, nada menos, llevamos para 300 años, de un territorio que los británicos controlan o se anexionan manu militar y digan lo que digan con posterioridad y que forma parte, insisto, de esa Venezuela histórica del interior, esa Venezuela provincial. Por supuesto, yo creo que no recuerda esos mapas de los años 50, 60, 70, siempre con la cola de la Guayana Esequiba, ¿no? Integrar el territorio venezolano, con independencia de que, bueno, pues las dinámicas de la globalización sin duda crean oportunidades si estamos, si tenemos claro las posibilidades que se pueden producir y podemos aprovechar. Y también yo creo que nos permite construir versiones históricas del pasado que sean capaces de poner en valor las fuentes y que muestren sencillamente que lo que hay allí, lo que hubo allí, fue, bueno, directamente una operación del imperialismo británico con el apoyo de Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sin duda. Sí, que bueno, y que hasta el día de hoy están las consecuencias de la pérdida de ese territorio, porque inclusive hay tensiones fronterizas entre Venezuela y lo que es la Guyana, ya como país independiente, ¿no? Por este territorio Sí, del Esequibo. eso Bueno, no está resuelto para siempre, si es que alguna frontera se puede resolver para siempre. Podríamos decir tal y como están las cosas en nuestros días, ¿no, Emilio? sí, y más en estos temas que se saca el patriotismo y todo lo que tiene que ver con el patriotismo levanta, digamos que los sentimientos de las naciones y puede terminar en sangre, que es lo peor, ¿no? Sí, y también es una peligrosa coartada para determinados gobiernos impopulares que, bueno, achuchan la idea del enemigo exterior o el conflicto inevitable para enmascarar la corrupción, la dejadez o el crimen directamente. Por supuesto, yo creo que este es un escenario más, pero volviendo al punto de partida, espero que Viajes a la Guayana Ilustrada, con sus textos inéditos, renovados, fascinantes, nos permita entender la enorme territorialidad de lo que hoy llamamos Venezuela en términos históricos y en términos también funcionales. Muchas gracias, Emilio. No, gracias a ti, don Manuel, por brindarnos la oportunidad de escuchar tus luces. Siempre aprendemos muchísimo porque de sus conocimientos. Para nosotros es un gran honor. Y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse de nuestro público. Y también recordarles a las personas que nos están viendo dónde conseguir su libro. Sé que fue publicado hace muchos años, en 1999, pero todavía hay formas de conseguirlo. Sé que a segunda mano se consiguen Iberlibros, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo mejor es ir a la Biblioteca Nacional. En el caso de España, la Biblioteca Nacional de Venezuela está en las bibliotecas de referencia de investigación universitarias y en otras también. Fue un libro masivamente repartido con el mecenazgo de la Fundación del Banco Provincial. Y bueno, vamos a decir que como con todos los libros, Emilio, el que lo quiere encontrar lo encuentra, pero por supuesto está aquí en la Biblioteca Nacional, en España, en la Biblioteca Hispánica y por supuesto puede ser también objeto de intercambio bibliotecario si fuera el caso, más allá de que por supuesto lo que hay ahí fundamentalmente son fuentes, son textos, son voces, son testimonios de la creación de la magnífica historia de Venezuela. Así es, y bueno, es un libro que, como digo, a quien le gusta la historia de verdad, bajo fuentes primarias, es un libro primordial para el estudio de la historia, sobre todo de la región de Guayana. Así que bueno, ha sido un gustazo compartir el día de hoy con usted, don Manuel, y esperemos, bueno, tenerlo otra vez en Venezuela Provincial de vuelta, hablando de otros temas, por ejemplo, de este libro que tengo aquí en la mano, de Francisco de Miranda, ¿no? Sí, Sería de Miranda. bueno. Hablaremos de Miranda, Hablaremos claro que en un sí. futuro, seguro que sí. Así que bueno, le mando un Bueno, fuerte abrazo y también recordarles a la gente que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como son Instagram y Facebook. Si quieren ser
patrocinantes o mecenas de nuestro proyecto de divulgación histórica pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro de Manuel, lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado, ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros del canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquian, que es otra forma también de apoyarnos haciéndose miembros del canal de YouTube de Venezuela Provincial. Ahora sí, don Manuel, muchísimas gracias por todo y le mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes y en particular a usted, Emilio. Muchas gracias. Hasta la próxima, que sea pronto. Cuídense Que mucho. sea pronto. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.